like to thank Don Enrique Garcia for the invitation to participate in this annual meeting of CAF. My greetings to the Secretary General, Jose Miguel Insulza, as well as to Michael Shifter, an old friend from Inter-American Dialogue, and to thank all of you for being here today, attending this meeting. Having been in office for so long and being accustomed to giving my orders in Spanish, I still have not changed my brain chip into English, and I will feel more at ease speaking about Latin America in Spanish. But at the end, if we have time for Q's and A's, I will be more than delighted to answer your questions in English. So if you allow me, I'll make a shift now into Spanish. Bueno, para mí motivo de un gran honor y una inmensa satisfacción encontrarme aquí con ustedes en la celebración de este nuevo encuentro anual de la CAF. Y resulta particularmente gratificante para mí porque la CAF ha hecho un impacto extraordinario en el desarrollo de la República Dominicana. Originalmente la CAF estaba orientada hacia países de la región andina, pero se extendió luego y la República Dominicana ya hoy día es parte de la Corporación Andina de Fomento. Hicimos un acuerdo para un proyecto de desarrollo de viviendas en la República Dominicana. Y cuando iba a cada provincia, en cada una de las provincias de la República Dominicana teníamos el proyecto de viviendas de la CAF, en 31 provincias. Y cuando iba a inaugurar estos proyectos, que son edificios de apartamentos, generalmente 150, 200 apartamentos, pues había detrás un letrero que decía: se inaugura este proyecto de viviendas bajo los auspicios de CAF. Y yo observaba que no ponían de la CAF, sino de CAF, lo que tiene una cierta connotación semántica o lingüística en español. Y se repetía la misma escena en cada una de las inauguraciones que hacía. Y por supuesto, en un país en desarrollo, tener un programa de viviendas orientado hacia los más pobres produce un impacto social y político que es inocultable. Y un día escuchaba a un grupo de jóvenes campesinos de una de las comunidades rurales preguntarse: ¿y qué cosa es la CAF? Y unos decían: bueno, yo creo que se trata de una de las agrupaciones políticas de los partidos que recientemente entró a la coalición del presidente Fernández. Y bueno, ¿y qué cosa quiere decir entonces CAF? ¿Cuál partido es ese? Y me sorprendí mucho porque el otro le contestó: CAF quiere decir Camino al Futuro. Así pues que, sin don Enrique saberlo, ya estaba teniendo un inmenso apoyo popular en la República Dominicana. Y por supuesto, cuando miramos la hoja de vida de don Enrique y vemos que ha sido ya electo 5 veces como presidente de la CAF, se convierte en un buen modelo para los políticos latinoamericanos. Lo único que para lograrlo hay que ver cuáles han sido sus resultados, sus logros. Desde que llegó a la CAF, sorprendentemente, el patrimonio de la Corporación Andina de Fomento se ha multiplicado por 10, su patrimonio. Sus activos se han multiplicado por 18 y la cartera de créditos se ha multiplicado por 25, y hoy día, si la cifra está más o menos bien, don Enrique, anda por los 13,000 y tantos millones de dólares para toda la región. Yo creo que eso merece un reconocimiento a don Enrique García, quien debe seguirse reeligiendo como presidente de la CAF. Bueno, y quisiera un poco ahora conversar con ustedes acerca de la percepción que vamos teniendo acerca del desarrollo de América Latina. La semana pasada, cuando viajaba hacia El Salvador para asistir a una reunión de la CEPAL, tenía que volar desde Santo Domingo a Panamá y luego seguir hacia El Salvador. Veía desde la ventana del avión el horizonte panameño, eso que aquí llaman el skyline. Y veía con gran regocijo la profunda transformación que Panamá ha experimentado.
De repente parecía Miami o podía parecer Nueva York, Manhattan, y no era ni Miami ni Manhattan, era Panamá, una ciudad que ha experimentado una transformación radical. Pero en el aeropuerto veía la cantidad de aviones que estaban allí aparcados, porque Panamá se ha convertido en un hub de transporte aéreo que conecta Centroamérica, Caribe con Sudamérica y el resto del mundo. Pero en realidad no es solo Panamá. Cuando uno va a Bogotá, Colombia, se da cuenta del cambio que ha habido. Cuando va a Medellín, impresionante lo que ha ocurrido. Cuando llega a Sao Paulo, caminar por las calles de Sao Paulo es como si fuera la Quinta Avenida de Nueva York. Buenos Aires ha tenido siempre una fascinación y un encanto de toda la vida, pero se nota el cambio que ha habido también en Buenos Aires. Igual en Ciudad México, igual en todas partes. Y en Santo Domingo, la ciudad capital de la República Dominicana, también cuando uno sobrevuela y ve los cambios que ha habido, dice, en la República Dominicana se ha notado una transformación, un cambio. De manera que yo diría, no solo Panamá, no solo Bogotá, no solo Sao Paulo, Río de Janeiro, toda América Latina ha experimentado en los últimos años un cambio visible en términos de su infraestructura física, que tiene mucho que ver con el crecimiento económico que ha experimentado durante los últimos tiempos y que tiene que ver con el impacto social que este crecimiento económico ha tenido en todo el hemisferio. Por supuesto, no siempre ha sido así, y la gran interrogante es si puede continuar siendo así. A mí me parece que un momento clave en la historia contemporánea de América Latina tiene que ver con eso que hemos denominado la transición hacia la democracia. Me resulta particularmente grato saber que el presidente Jimmy Carter hará uso de la palabra mañana en este evento, porque yo creo que el presidente Carter ha tenido un rol fundamental, no suficientemente reconocido en la historia contemporánea, acerca de esa transición democrática en América Latina. Y tampoco la literatura académica ha reconocido el papel de República Dominicana en el inicio de esa transición democrática. Por supuesto, hay factores diversos, nunca hay un solo elemento causal que impulsa un proceso histórico de esta magnitud. En el caso de la transición democrática latinoamericana, habría que considerar lo que pasó en Europa del Sur en los años 70, la caída de la dictadura en Grecia, la caída de los Salazar en Portugal, el proceso post-franquismo en España, todo esto jugó un factor. La presencia de líderes latinoamericanos, chilenos, brasileños, que entonces estaban exiliados en Europa, vinculados a la socialdemocracia, a la democracia cristiana, todo eso jugó un papel. Pero sin duda alguna que a partir de 1976, con la llegada del presidente Carter y su política de derechos humanos, eso también jugaría en la región latinoamericana un papel clave en el proceso de transición. Y digo República Dominicana como punto de origen porque nosotros, después de la muerte de Trujillo, el gran dictador de 1930 a 1961, iniciamos un proceso de transición democrática en nuestro país. Pero fue zigzagueante, no fue lineal. El primer gobierno electo fue derrocado a los 7 meses. Hubo una revuelta cívico-popular que nosotros llamamos la Revolución de Abril de 1965, que procuraba el retorno a la constitucionalidad y al gobierno que había sido electo popularmente. Estábamos en la Guerra Fría, el presidente Johnson entonces estaba aquí en los Estados Unidos y la reacción norteamericana fue una intervención militar a la República Dominicana con el propósito de evitar una segunda Cuba en la República Dominicana, pero perdiendo de vista que lo que había ocurrido en República Dominicana no era un proyecto revolucionario socialista, sino el retorno a la constitucionalidad, el retorno a un gobierno que había sido democráticamente electo por el pueblo dominicano. Solamente entendiendo el hecho de que estábamos en Guerra Fría se podría explicar ese mal cálculo geopolítico que se dio durante la administración del presidente Johnson. En República Dominicana tuvimos entonces 12 años continuos del gobierno del doctor Joaquín Balaguer y en el año de 1978 se presentaron elecciones
y se aspiraba a que fueran elecciones transparentes, que fueran elecciones libres, que representasen la legítima aspiración del pueblo dominicano. Como habíamos tenido dificultades en elecciones previas, en el 74 la oposición al final se abstuvo de participar porque no había condiciones en el país, y en el 1970 tampoco hubo realmente una participación plural. Había una gran expectativa en la República Dominicana en el 78 con respecto a los resultados de las elecciones. Y ciertamente, después del cierre de las urnas, hubo tensiones e incertidumbres respecto de qué iba a pasar. Si se quedaba el presidente de turno o había una alternancia hacia la oposición que había ganado la mayoría del voto popular. La intervención oportuna del presidente Carter, estableciendo que tenía que reconocerse la voluntad popular del pueblo dominicano, permitió la alternancia de poder y con ello, 1978, República Dominicana, el inicio de la transición democrática en toda América Latina. Digo esto en reconocimiento al valor histórico del presidente Carter en este aspecto, porque generalmente cuando se estudia la política del presidente Carter hacia América Latina, normalmente se limita a su rol en la devolución del Canal de Panamá. Y yo diría, llama la atención que ni siquiera en sus memorias o en las memorias de sus funcionarios de política exterior de la época, de Cyrus Vance, que fue secretario de Estado, o de Zbigniew Brzezinski, que era entonces encargado de Seguridad Nacional, en las memorias de estos destacados funcionarios de la época de Carter no hay referencia a la importancia que tuvo la solución del drama electoral de la República Dominicana para desatar el proceso de transición democrática en el resto de América Latina. De manera que mis palabras van, y las he dicho aquí, en reconocimiento a la altura histórica que tuvo el presidente Carter en desatar este fenómeno que es tan trascendental en la vida institucional democrática de toda América Latina en estos momentos. Ahora bien, interesante es ver cómo fue ese modelo de transición democrática en América Latina. Porque cuando uno lo compara con lo que ha ocurrido en otras regiones del mundo, se da cuenta del carácter, digamos, singular del modelo latinoamericano. En el caso de Corea del Sur, en el caso de Taiwán, en el modelo asiático, la transición hacia la democracia se dio como resultado de la prosperidad económica alcanzada, como consecuencia de un crecimiento económico sostenido, del bienestar de la población que exigía libertad y participación. Y por tanto, la democracia y la libertad vino como consecuencia del progreso económico y social. En América Latina fue al revés. En América Latina la transición a la democracia se dio por dos factores fundamentales. Primero, por la bancarrota moral de los militares de la época, que asesinaban, que torturaban, que exiliaban, y por tanto carecían de legitimidad para seguir gobernando, y eso combinado con la crisis económica que se desató en los años 70 a partir de la cuadruplicación de los precios del petróleo por parte de la OPEP. Esa combinación de ineficiencia en la gestión económica con ilegitimidad en el ejercicio del poder trajo como consecuencia la transición hacia la democracia. Pero cuando tenemos gobiernos civiles electos que se va multiplicando en todo el continente, ocurre que se da en medio de un vacío económico. Y por tanto, es gobiernos electos democráticamente en las urnas, pero en el marco de la década perdida, los años 80. Y entonces, en las distintas encuestas se va generando la impresión de un desencanto con la democracia, de una desilusión, de que la democracia está bien para garantizar libertades y derechos humanos, pero incapaz de gerenciar un proyecto de transformación económica y social. Hay problemas económicos de la deuda, la herencia de la hiperinflación, el déficit fiscal, inestabilidad macroeconómica, en fin. América Latina en los años 80 parece incierta, parece no tener futuro. Y ahí iniciamos, a partir de los 90, una primera ola de reformas. Reformas orientadas a corregir los defectos del pasado. Cómo garantizar efectivamente una estabilidad macroeconómica, cómo garantizar una reducción del déficit fiscal, liberalizar la economía, una apertura
internacional, liberalización comercial, liberalización financiera, privatización, etc. Y como resultado de esto, de 1991 hasta el 97 aproximadamente, hubo un cierto resurgimiento, un cierto renacer económico en la región que se vio frustrado a partir de la crisis asiática en 1997 y se prolongó más o menos hasta el año 2003. Por tanto, tuvimos ahí un cierto periodo, un lustro de cierto crecimiento y luego un lustro de decrecimiento de nuevo y de apatía y desilusión. Y entonces se inicia lo que yo creo es el momento actual que hemos estado viviendo. ¿Qué pasa en América Latina del 2003 al 2012 con el interregno tal vez o no tal vez, pero con el hiato de lo que ha acontecido con la crisis financiera global, convertida ya en crisis económica del año 2007 y que se prolonga de alguna manera al momento actual? A partir del 2003, por una combinación de factores que tendría que ver ciertamente con la emergencia de China como una potencia económica, se conecta con los países de América del Sur, que son países que dependen fundamentalmente de productos básicos, de commodities, que tiene que ver con petróleo, con gas natural, que tiene que ver con el cobre, con el hierro, con manganeso, con zinc, en fin, y con alimentos, fundamentalmente soya o soja, como también se le dice en algún lugar de la región. China está en un proceso acelerado de transformación industrial y requiere estos productos de las economías latinoamericanas. Y efectivamente se da un incremento de las exportaciones de commodities hacia el mercado chino durante toda la década. Y ahí diríamos que está la explicación del gran éxito que se ha tenido en el Cono Sur en términos de crecimiento y en términos de avance. A partir del 2007-2008, el impacto de la crisis en la región, a diferencia de lo que ha ocurrido en Europa o de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, el impacto entre nosotros no ha sido tan severo. Primero, no ha sido una crisis financiera, ningún banco ha quebrado en América Latina, ninguna institución de intermediación financiera se ha visto afectada. El impacto más bien ha sido de carácter comercial. Y como consecuencia del impacto en el comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron. Y debido a eso ha habido una disminución del crecimiento, una menor captación de recursos fiscales por parte del Estado y menor inversión pública. Se ha sentido una cierta desaceleración, sobre todo en los países que están al norte de Panamá, en México, en Centroamérica y en el Caribe. Esto se sintió fundamentalmente en el año 2009, el año inmediatamente después a la caída de Lehman Brothers. El país más afectado, México, doña Rosario, ¿no?, que tuvo un decrecimiento de un 6%, menos 6% del PIB, creció México en el año 2009. Y todos los países de la zona norte se vieron severamente afectados. En el sur, en menor grado, porque China continuó solicitando, demandando estos productos, estos commodities por parte de las economías de América del Sur. Bueno, entonces esto nos plantea las siguientes interrogantes. Primero, con respecto a la sostenibilidad del crecimiento de América del Sur y por otra parte el futuro de México, Centroamérica y el Caribe en lo que parecen ser las dos velocidades de las economías de América Latina. México, Centroamérica y el Caribe, países integrados a la economía norteamericana, y el Cono Sur más con la economía asiática y con Europa. Con respecto a América del Sur, que quizás sea más relevante plantearlo en estos momentos, el problema que se plantea es de paradigma de desarrollo económico en el tiempo. Porque si bien durante esta década, hace una década de bonanza, una década de crecimiento, el problema es si eso puede continuar. Y claro, no hay una respuesta solo latinoamericana a esa pregunta, porque depende de cómo funciona la economía global. Y dentro de la economía global, el caso específico de los países asiáticos. Pero más allá de eso, más allá de si efectivamente China podrá continuar demandando y los países asiáticos demandando commodities
de parte de los países de América del Sur. El problema está en la sostenibilidad de ese modelo que consiste, de alguna forma, una vuelta al pasado de hacer depender el crecimiento en base a la exportación de productos primarios sin ningún tipo de valor agregado o de transformación productiva. Y es lo que los académicos hoy día han llamado la reprimarización. Es la vuelta a una economía primario exportadora donde el cobre, el hierro, todo se exporta en bruto sin ningún tipo de transformación o valor agregado. Y obviamente que si ese es el modelo o paradigma económico que ha de seguirse, independientemente si funciona bien o funciona mal la economía global, América Latina no tendría destino. Yo creo que aquí el gran desafío que se impone en estos momentos es lo que recientemente ha dicho la CEPAL, que estuvimos discutiendo en El Salvador. El paradigma hoy día sería el cambio estructural para la igualdad. Cómo efectivamente entramos en una fase de transformación productiva de los recursos naturales para añadir valor agregado e intervenir en una cadena global de valor, por un lado, y por segundo, la diversificación de la economía latinoamericana, aprovechar estos momentos de bonanza para generar nuevos actores económicos y para fortalecer otros actores que ya existen, pero que requerirían de mejoría de competitividad y de productividad. Entonces, diríamos, el gran desafío que tiene hoy día América Latina es convertir su modelo de economía primario exportadora en una economía diversificada, fortaleciendo viejos actores y nuevos actores y estableciendo como objetivo fundamental incremento de producción, de productividad y de competitividad. En otras palabras, en América Latina se trata de hacer un tránsito de un modelo de trabajo intensivo hacia un modelo de capital intensivo con fuerte base tecnológica. La transición no quiere decir que nos olvidemos del modelo de trabajo intensivo, no, sino el hecho de que tenemos necesariamente para ser competitivos en la economía global pasar a un modelo de capital intensivo con un fuerte componente tecnológico. Y entonces aquí vienen ya algunas de las dificultades y problemas que tenemos. ¿Por qué razón? Porque cuando miramos el reciente informe de la Organización Internacional de las Telecomunicaciones de Naciones Unidas, lo que vemos es que América Latina no tiene ningún rol en lo que atañe a índice de innovación. El primer país que aparece de 140 naciones que han sido examinadas es el caso de Chile, que aparece en el número 50. Y luego aparece Brasil en el 62. Y el resto pues ocupan lugares que realmente llaman la atención por su precariedad y por su fragilidad. Entonces América Latina hoy día no tiene ningún papel relevante en lo que tiene que ver con la innovación. Innovación en este caso va a significar registro de patentes. ¿Cuántas patentes estamos registrando en América Latina? Innovación quiere decir investigación y desarrollo. ¿Cuántos estamos invirtiendo en investigación y desarrollo en América Latina? Prácticamente nada. Eso nos remite entonces también al tema de la calidad de la educación. Hoy en América Latina no discutimos el acceso a la educación. Es un tema cerrado. El 99% de niños y adolescentes en América Latina tienen acceso a la educación. Ha habido una disminución de la sobredad escolar, ha habido una disminución de la deserción escolar. Lo que hace falta hoy día en América Latina es un tema de calidad de la educación, que tiene que ver entonces con formación docente, que tiene que ver con definir el contenido o diseño curricular, el qué se enseña, el cómo se enseña y para qué se enseña. Y yo creo que estas tres interrogantes todavía no han tenido respuesta en América Latina. Lo que sí sabemos es la necesidad de poder contar con una fuerza laboral que esté capacitada y que esté tecnológicamente alfabetizada y que haga que el país pueda entonces insertarse en los mercados globales en condiciones competitivas. En el ámbito de la educación superior pasa lo mismo que con la innovación. En todos los rankings de universidades a nivel mundial, no importa que sea el ranking de Shanghai,
que sea el grupo, la OCDE, el grupo PISA que lo haga, que sea US News and World Report, no importa, o el periódico Times de Londres, no importa quién haga el ranking. La primera universidad latinoamericana que figura en el ranking, el número 200, la número 200, que generalmente oscila entre la Universidad Federativa de Sao Paulo o la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después de eso, todo el mundo figura en la cola. Yo me lamento incluso que en mi país, la primera universidad de América, la Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy convertida en Universidad Autónoma de Santo Domingo, con más de 500 años de existencia, pues la universidad nuestra figura en el número 600. Y por consiguiente nos coloca en una situación altamente preocupante de disponer del capital humano requerido en el siglo XXI para podernos insertar positivamente en los mercados globales. Por tanto, el tema de la educación superior, la innovación, la tecnología, que no es, digamos, que vayamos ahora a tener ingenieros de informática y de software que van a competir con el Silicon Valley o con el Silicon Alley, no, no es de eso que se trata. Es de hasta poder utilizar la tecnología de manera transversal en la agricultura, en la industria, en los servicios profesionales para mejorar la competitividad. No es que ahora nosotros vayamos a tener los programadores, ¿no?, que van a cambiar el mundo, no es de eso de que se trata, sino de tener conciencia de la importancia que hoy día tiene la tecnología en términos de transformación productiva. Y hoy día América Latina carece de eso y es nuestro gran desafío por delante. Socialmente, yo creo que estamos todos de acuerdo que fruto del crecimiento económico que hemos tenido, ha habido reducción de pobreza y de desigualdad. La CEPAL ha dicho que en los últimos 10 años hemos descendido de un 44% de índice de pobreza a un 32%. De manera que eso es un avance significativo en la región. No quiere decir que esa desigualdad y la pobreza haya desaparecido, sino que hemos avanzado en esa dirección. Y la razón es porque también hemos aprendido la lección. La lección de que no basta el crecimiento económico. Los estados necesitan tener políticas sociales proactivas. Y en México, y en Brasil, y en Chile, y en Centroamérica, y en República Dominicana, y en todas partes, ya hoy día tenemos programas sociales orientados a reducción de pobreza y de inequidad social. Se puede llamar en México oportunidades, se puede llamar en Brasil Bolsa Familia, y en la República Dominicana el programa Progresando y Solidaridad. Pero en el fondo busca lo mismo, establecer mecanismos de redes de protección social, de reducción de pobreza. Al mismo tiempo que, por vez primera en América Latina, estamos viendo funcionar adecuadamente los regímenes de seguridad social y sistemas de pensiones. En el caso nuestro, en República Dominicana, cuando llegamos al gobierno en el año 2004, teníamos tan solo 38.000 afiliados al sistema de la seguridad social. Y en 8 años pasamos a 4 millones de afiliados a la seguridad social. Pero el impacto que esto tiene en el sistema de salud es algo realmente impresionante, porque resulta que cada afiliado lleva la financiación al hospital donde es transferido. Y por tanto el sistema de hospital público ya no depende solo del presupuesto de la nación, sino que el sistema, la tesorería de la seguridad social va a financiar cada paciente. Por tanto, la calidad del servicio sanitario también ha mejorado. Y eso se nota en los índices. Ha habido una disminución de la mortalidad infantil, disminución de la mortalidad materna, han desaparecido enfermedades tradicionales como la tuberculosis, el sarampión, la malaria, fruto de esa mejoría que estamos teniendo también en el sector salud. Entonces, en pensiones, hablo del caso nuestro, pero eso se repite en distintos lugares de América Latina donde se ha dado. Como resultado del establecimiento de un sistema de pensiones de capitalización individual, que en su momento fue criticado en muchas partes, se ha generado una especie de ahorro nacional. Y hoy día, en el caso nuestro, tenemos por encima de $2 billones que ya se han acumulado como consecuencia del ahorro generado por la capitalización individual del sistema de pensiones. Con lo cual, República Dominicana, pero Chile, Brasil, cualquiera, podrá pensar en el futuro cómo utilizar esos recursos con la finalidad de acelerar los proyectos de desarrollo de infraestructuras. En lugar de colocarlos en los mercados de capitales,
y caer en la especulación financiera. De lo que se trata es de usar esos recursos en base a una estrategia de desarrollo nacional. Bueno, entonces, como vemos, en educación, en salud, en todo, avanzamos. Tenemos, por supuesto, que mirar cuál es el paradigma que vamos a emplear y tenemos, claro está, desafíos por delante. Yo diría que en estos momentos el desafío que tenemos es el mismo de los Estados Unidos, es el mismo de Europa, es el mismo de todo el mundo, y es cómo salir de la crisis. ¿Cómo es que vamos a salir de esta crisis? Y creo que ese es el debate electoral hoy día en este país, y creo que es la preocupación fundamental en todas partes del mundo. Y claro está, yo diría que en América Latina vemos con preocupación el cómo se produce este debate, porque lo que estamos sintiendo es una crisis de liderazgo global. Hay una crisis terrible de ideas de cómo poder salir de la actual crisis. Cuando nosotros vemos en el marco del G20, donde hay 3 países de América Latina, está México, está Brasil y está en Argentina. Pero, y por supuesto, debo decirlo aquí con toda franqueza, nos sentimos profundamente orgullosos en saber que tenemos 3 hermanos países de la región que han sido invitados a ser parte del G20. Nuestra preocupación vendría en el hecho de que la representación de esos 3 países no se da de manera orgánica, no son voceros, no representan a América Latina. Incluso me temo de que cada uno de ellos se represente a sí mismo en el marco del G20. Y tal vez dentro de CELAC, el nuevo marco institucional que hemos creado en la región, que contribuye al diálogo político y a la representación global, pudiéramos aunar esfuerzos para tener una voz que nos represente en el marco del G20 como América Latina y el Caribe. Pero ¿qué pasa en el G20? Después del primer encuentro en Washington, posterior a Lehman Brothers, en los encuentros subsiguientes de Pittsburgh y de Londres y demás, y sobre todo en Seúl, uno ve surgir 2 corrientes de ideas. Por una parte, quienes entienden que para salir de la crisis lo que se requiere es priorizar el tema del déficit fiscal y la deuda soberana. Y que si hay una priorización de esto, la receta a ser aplicada es la de una política de austeridad. Bueno, esto es lo que se ha estado haciendo en Europa. En Europa se ha estado aplicando una política de austeridad. Lo ha hecho Grecia, lo ha hecho Portugal, lo ha hecho España, lo ha hecho Italia, lo está haciendo el Reino Unido. ¿Y qué pasa cuando se aplican las políticas de austeridad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En todas partes lo que uno ve es que en lugar de salir de la crisis económica se ha convertido en una crisis social y en una crisis política. La crisis política la podemos ver también en una doble dimensión. Si fuera estrictamente electoral, como ha ocurrido, porque la crisis ha barrido a todo el que está en el gobierno en Europa, no importa del signo ideológico que sea. Varios gobiernos en Grecia, la crisis se llevó a los laboristas del poder en el Reino Unido, barrió con el gobierno en Portugal, quitó a los socialistas del poder en España y trajo al Partido Popular. En Italia, Berlusconi está desempleado como consecuencia de la crisis. En fin, la crisis ha hecho un rediseño del mapa electoral europeo. Y si fuera solo el electoral, estaría bien. Bueno, al fin y al cabo es la alternancia democrática del poder. El problema es que la crisis ha generado un problema de gobernabilidad política democrática en Europa. A mí me parece una cosa curiosa porque en el mundo académico, en los años 70, 80, salía mucho un libro del profesor Samuel Huntington y de Michel Crozier, y un autor japonés que era parte, un informe a la Comisión Trilateral. Y el libro el texto era sobre gobernabilidad en Europa. Y uno se preguntaba, pero por Dios, o sea, gobernabilidad en Europa, si hay un lugar en el mundo donde eso está garantizado, es en Europa. Y era tanto así que nosotros en América Latina tomamos prestado el término y hablamos de gobernabilidad democrática en América Latina, no en Europa. Y sin embargo ahora, en esta segunda década del siglo XXI, es cierto que el problema de gobernabilidad no está en América Latina, el problema de gobernabilidad hoy día está en Europa. Y no solo por razones electorales, sino por las protestas sociales que se han derivado, empezando por el movimiento de los indignados. Ese movimiento de los indignados
ha puesto en entredicho la estabilidad política europea. Por tanto, la austeridad, en lugar de resolver la crisis, ha tenido impacto electoral, ha agravado la situación social de las personas y, por otra parte, ha generado un problema de gobernabilidad democrática. Por otro lado, tenemos la idea de que para salir de la crisis lo que se requiere es incentivar políticas de estímulo económico, llamémosla claramente políticas neo-keynesianas, que irían en la dirección de facilitar el crecimiento económico mediante la generación de empleos. Yo creo que el mejor exponente de esta idea es el presidente Obama, y yo creo que está en el corazón del debate electoral en estos momentos en Estados Unidos, y sus adversarios en el Partido Republicano han traído de refuerzo a Paul Ryan para decir exactamente lo contrario a lo que dice el presidente Obama, de que lo que procede es recortar impuestos, priorizar el tema del déficit fiscal y de la deuda para reactivar la economía norteamericana. El tema está en Europa, el tema está instalado aquí en el debate electoral de los Estados Unidos. Y sin embargo, es de sentido común darse cuenta que los dos tienen razón, que ciertamente hay que estimular la economía, bajar el desempleo y que también hay que prestarle atención al tema del déficit fiscal y al tema de la deuda. Y si los dos tienen atención, porque esto luce polarizado, porque en el fondo hay un problema, digamos, de intereses económicos, hay un problema político de polarización y hasta, si se quiere, el momento electoral. Nosotros diríamos que lo que habría que hacer es conciliar ambas ideas y decir, en lo inmediato, en el corto plazo, lo que conviene es una política orientada al crecimiento y a la disminución del desempleo, y en el mediano y largo plazo, una política de responsabilidad fiscal orientada a la reducción del déficit y a la solución del problema de la deuda. En América Latina tenemos mucha experiencia sobre eso, porque en América Latina hemos vivido en una crisis estructural permanente, y como hemos vivido tantas crisis, ya sabemos cómo resolverlas. La década de los 80, con el tema de la deuda, ¿cómo se resolvió en América Latina? Con políticas de austeridad. Cuando el Fondo Monetario Internacional vino a la región e impuso políticas de austeridad, ¿qué pasó? Incendió el patio. En todas partes se generaron protestas, le llamaban los IMF riots, decían en la época. Incluso los problemas de Venezuela empezaron justamente en el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez. 14 días en el gobierno, aplica las políticas de austeridad y Caracas se enciende. Y a partir de ahí las turbulencias que siempre ha habido. No, lo resolvimos de otra manera. El plan Baker y los bonos Brady, ¿verdad?, que aplicados contribuyeron a que el tema de la deuda dejara de ser tema en América Latina. Se reestructuró la deuda, se dieron nuevos plazos, se bajaron intereses y hubo recorte de deudas. Y en el tiempo la economía crece y en la medida en que el producto crece, la relación de la deuda con el producto también disminuye. ¿Cómo no poder ver eso? América Latina puede decir cómo se resolvió en el ámbito nuestro. Entonces yo diría sobre este tema, para concluir y no agobiarles a ustedes, no abusar de su indulgencia conmigo hoy, pero podría decir que, en efecto, el futuro de América Latina, el futuro de América del Sur, el futuro de todo el punto de vista económico, no solamente depende del cambio de paradigma, que es importante, sino que va a depender de que haya un liderazgo a nivel global que tenga el coraje y el valor de decir, la solución a esto no está aplicando políticas de austeridad en tiempos de recesión, porque nos va a llevar a una nueva depresión, sino que lo que se requiere es combinar esto, pero priorizando el tema del crecimiento, la disminución del empleo y la restauración de la confianza en la inversión, y sobre todo, el segundo elemento, pasando a una nueva etapa en que lo que predomine no sea la financiarización de la economía global, sino volviendo a los fundamentos de la economía, que es invertir en infraestructuras y en desarrollo de capital humano. Y si eso se logra en los centros de poder, tendrá un efecto positivo en el resto de América Latina. Finalmente, lo que quiero decir es relación con Estados Unidos, América Latina y retos que tenemos por delante. Yo creo que la agenda con los Estados Unidos resulta muy clara. El presidente Obama lo dijo tanto en la reunión en Trinidad y Tobago y más recientemente en Cartagena, en las dos cumbres que ha habido de las Américas entre Estados Unidos
y los presidentes de la región. La agenda es una sociedad que sea mutuamente responsable y define las áreas de migración, seguridad, comercio, inversión como los temas fundamentales. Para nosotros en América Latina, desafío en estos momentos es la seguridad, el tráfico internacional de drogas, la violencia, la delincuencia es algo que nos está afectando severamente. En algunos países más que otros, pero eso está extendido por todas partes. No voy a entrar aquí en grandes detalles, pero creo que sería importante para la reflexión lo siguiente. Parece ser que la política que se ha seguido hasta ahora para combatir el narcotráfico ha sido fallida. Algunos entienden que como ha sido una política fallida, lo que procede es la despenalización y legalización del uso de las drogas. Y esto se dice en distintos ámbitos y en distintas partes. Personalmente creo que se trataría de un gravísimo error. El problema no es bajar banderas, claudicar y decir el narcotráfico nos ha vencido. Yo creo que es el momento para repensar una política antinarcóticos y una política de reforzamiento judicial ante el tema de la violencia y el crimen en América Latina. Aquí se habló en la reunión pasada, el año anterior, si esta era la década de América Latina. Yo creo que la próxima década será decisiva para consolidar los logros que hemos obtenido, pero al mismo tiempo para saber si el siglo XXI será el siglo de América Latina. Yo espero que así sea, porque siempre tenemos al final, para mirar hacia el futuro, que volver a la historia y volver un poco también a la poesía y recordar los versos de Neruda a Simón Bolívar cuando decía: yo conocí a Bolívar una larga mañana en Madrid, en la boca del 5º regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo: despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Muchas gracias.